Listo. Bueno. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. De nuevo sean todos bienvenidos a esta cuarta y última sesión en línea de hoy, 28 de abril, siendo las 11 de la mañana. Ya iniciamos con la grabación. Recuerden que las sesiones quedan grabadas y pueden ser visualizadas por ustedes con posterioridad. De hecho, se las envío a los correos electrónicos para que las revisen directamente en los correos si les queda difícil revisarlas pues en la plataforma. Las grabaciones tienen un tiempo, es decir, después de terminado el curso, yo las dejo todavía en el canal de YouTube, porque yo las subo a YouTube, las dejo 1 mes, 2 meses más. Después ya las cancelo, listo, para que lo tengan presente. Entonces duran todo el tiempo que está el curso y 1 mes o 2 meses después las elimino para que las visualicen antes de que queden canceladas. Bueno, agradezco de nuevo a todos la participación. Ya estoy colocando en el chat, está el enlace de la asistencia, ya comprobé sonido con los compañeros que habían ingresado inicialmente y voy a empezar con mi presentación. Recordamos que estamos en el curso de la Comisión de Personal para Servidores Públicos. Este curso empezó el 5 de abril y ya estamos en la última semana, estamos en los últimos días, estamos por finalizar el curso. Hoy abril 28, siendo las 11 de la mañana, y mi nombre es Sandra Franco Muñoz, soy la instructora que tiene el gusto de acompañarlos en este proceso formativo. En el orden del día, las bienvenidas y las recomendaciones, como siempre, son de no activar micrófonos ni cámaras para que no tengamos interrupciones ni dificultades, de diligenciar el formato de la asistencia que está siendo copiado que está copiado en el chat. Vamos a ver algunas generalidades, las últimas generalidades así de la función pública, de la administración pública. Vamos a ver las actividades como cierre de la semana 3 y generalidades de Territorium para hacer esas actividades de la semana 3. Luego veremos las generalidades de la última unidad, de la unidad 4 o resultado de aprendizaje 4. Miraremos una actividad de apropiación que, como siempre, yo les comparto una actividad para que ustedes la realicen posteriormente. Hablaremos del plan de mejoramiento y al final las preguntas y las inquietudes que se les hayan presentado respecto al material, respecto al curso o a la exposición del día de hoy. Bueno, entonces entrando ya en materia y hablando de esas generalidades que yo siempre les hago ese contexto, guiándolos dentro del quehacer de lo público, de la función pública, vamos a hablar un poquito de la ley 489 o nos vamos a basar en la ley 489, que digamos es la ley que dicta y organiza todo lo que es la función pública, ¿sí? Entonces, de esta ley la traigo a colación porque quiero que tengamos claridad de ciertos términos, conozcamos con mucha claridad ciertos términos y sobre todo qué es la función administrativa, que a veces para nosotros escuchamos mucho el término de función administrativa y básicamente la función administrativa es un principio. Y es el principio con el cual se desarrolla conforme a todos los principios constitucionales, es decir, que la función administrativa se desarrolla en base a todos los principios constitucionales. Cuando nos hablan de principios constitucionales, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de los principios de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro actuar desde cualquier vínculo que tengamos con el Estado debe ser siempre basados en estos principios. Y también cuando nos vigilan y también cuando nos corrigen o cuando nos sancionan por el no cumplimiento o la infracción a uno de estos principios o a varios de ellos. ¿Cuál es la finalidad entonces de la función administrativa? La finalidad de la función administrativa es buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes de nuestro Estado. ¿De conformidad con qué? Con esos principios, con las finalidades y con todo lo que está contenido en la Constitución política de nuestro país. Y recordemos que en el artículo 4
de nuestra Constitución Política nos dice que la Constitución Política es la norma de normas. Eso lo hemos escuchado seguramente, lo hemos escuchado en muchos ambientes, que la Constitución Política es la norma de normas. ¿Qué quiere decir esto? Que está por encima de cualquier ley, por encima de cualquier norma. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán siempre las disposiciones constitucionales. ¿Listo? Entonces, la Constitución Política es la norma de normas y este curso y todo nuestro hacer en la administración pública está soportado y reglado por la Constitución Política. También habíamos dicho en la primera clase, habíamos hablado de los límites, que los particulares, las personas del sector privado y los particulares en general, el ciudadano de a pie, tiene muchas libertades, pero los que somos servidores públicos, los que tenemos algún vínculo con el Estado, tenemos límites. Y entonces dice el artículo 6 de la Constitución, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces a nosotros como servidores públicos nos tienen siempre en la mira si omitimos alguna de nuestras funciones o nos extralimitamos en una de ellas. Y también en el artículo 121, que también se los he nombrado en mis charlas anteriores, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a la que le atribuye la Constitución y la ley. Ese es el principio de la competencia. Por eso no nos podemos extralimitar de nuestras funciones, de las que tenemos establecidas por ley o por reglamento. Ya con esa claridad, entonces vamos a ver estas formas de organización, porque también sé que hemos hablado y hemos escuchado estos términos: descentralización, desconcentración, delegación y centralización. Entonces recordábamos que en el artículo número 1 de la Constitución nos decían, la definición de nuestro Estado decía que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado. Y vamos a hablar ahora de qué clases de descentralización existe. Descentralizado con autonomía de sus autoridades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Pero es una república unitaria. Entonces eso de república unitaria quiere decir que tiene un gobierno central, es centralizado entonces, digamos, políticamente, porque las políticas públicas, yo no estoy hablando, cuando hablo de centralización política, no hablo de partidos políticos, sino hablo de políticas públicas, para que tengamos claridad en eso. Entonces, esa centralización de la que estamos hablando en esta imagen, habla de ese preciso descripción de una república unitaria. Estamos centralizados porque las políticas públicas surgen, nacen de ese gobierno central. Y vuelvo y digo, centralización política, descentralización administrativa. Y cuando hablo de centralización política, estoy hablando de la centralización de las políticas públicas, porque tristemente confundimos, cuando hablamos de descentralización política, creemos que estamos hablando de partidos políticos, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con políticas públicas, y todas las políticas públicas surgen o tienen su origen, su génesis en el gobierno central. Listo. Entendida la centralización entonces como una centralización política, y la tenemos así desde la Constitución de 1886 con el presidente Núñez, y la conservó así la Constitución del 91, solo que en la Constitución del 91 se presentaron estas figuras, la descentralización administrativa, ya de una manera más concreta y clara a través de otras figuras, como la descentralización y la desconcentralización y la delegación. Entonces, esas modalidades de la acción administrativa. Entonces, la función administrativa dijimos que es un principio a través del cual se busca suplir todas o satisfacer mejor todas las necesidades generales del ciudadano, de los habitantes, el confort, y de acuerdo a qué, a los principios y finalidades que están establecidos en la Constitución. Y también vamos a hablar entre los principios el principio de coordinación, que es un principio muy importante, porque en virtud de ese principio se hace una colaboración entre entidades. Las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines cometidos estatales. Entonces, debe haber una colaboración entre las entidades. Ese es lo que se llama el principio de coordinación. Y entonces ya con ese principio de coordinación y con los principios que había leído yo anteriormente, vamos ahora sí a hablar de la figura de la descentralización. Entonces decíamos que hay dos tipos de descentralización en nuestro estado, en nuestro país. La descentralización administrativa, ¿sí? Entonces, digamos que en el ejercicio de las facultades que otorgan la ley, lo que nos está diciendo la descentralización administrativa es que procura desarrollar todas las disposiciones en ciertos criterios. El primer criterio es un criterio de prestación de servicios que corresponde a los municipios. Entonces, en la descentralización vamos a hablar de una descentralización territorial, que le corresponde a los municipios prestar esos servicios. Por eso es al municipio el encargado de prestar los servicios de aseo, de agua, de energía, etcétera. ¿Sí? Los servicios básicos le corresponden al municipio, la prestación de los servicios. El control, en cambio, sobre esa prestación de los servicios le corresponde al departamento. Entonces, esa figura de descentralización, de una forma de descentralización territorial, entonces lo tenemos en que los municipios le corresponde, digamos que ejecutar, hacer la tarea. Él ejecuta la tarea de suplir las necesidades básicas de los ciudadanos, mientras que el departamento tiene la función de controlar esa prestación de servicio, aunque a veces hay algunos gobernadores que se sienten alcaldes, pero resulta que no. El trabajo del departamento es un trabajo de intermediario, digámoslo así. Es el intermediario entre la nación y entre el municipio. Y también definir planes, políticas y estrategias, bajar los planes, políticas y estrategias de la nación al departamento, para que luego el municipio las adopte. Igualmente, al interior de las entidades nacionales descentralizadas, como por ejemplo las entidades como el SENA, es una entidad que es descentralizada y desconcentrada. Descentralizada administrativamente, pero las decisiones del SENA en cuanto a presupuesto son centralizadas en la nación. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de una entidad que es desconcentrada y descentralizada por administración. Bueno, entonces vamos a ver qué es la desconcentración. Entonces, como decíamos, el ejemplo del SENA, la desconcentración es la erradicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal. Entonces, yo estoy colocando de ejemplo el SENA. El SENA tiene una sede nacional principal, la sede central, pero es desconcentrada en sus sedes regionales. En cada departamento hay una regional del SENA y esa es la figura de desconcentración. Entonces, la desconcentración es la erradicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal. ¿Qué desconcentran? Se desconcentran algunas competencias y funciones. ¿Qué no se desconcentra? No se desconcentra el manejo del presupuesto financieramente, ¿sí? No hay una desconcentración financiera. Esa es la diferencia entre la descentralización y la desconcentración. ¿Listo? La delegación, entonces ya la delegación es que una autoridad administrativa, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, podrá, mediante un acto de delegación, debe existir un acto de delegación, podrá transferir el ejercicio de ciertas funciones a sus colaboradores o a otra autoridad, pero debe haber un oficio de delegación, mientras que la desconcentración se da por ley, por regla. En la delegación se da por un oficio. El delegatario, yo por ejemplo, si soy la subdirectora de un centro en escena, puedo delegar al coordinador académico para que en representación mía se presente en un municipio de Risaralda a realizar X función. Lo estoy delegando única y exclusivamente para esa función, le estoy delegando funciones y elaboro un acto administrativo que se llama acto de delegación, ¿sí? Pero no puedo desconcentrar, se desconcentran las entidades, ¿sí? Esa es la diferencia entonces que hay entre descentralización, desconcentración y delegación, que son las formas de administrar en nuestro Estado. Entonces, si entramos a buscar, a revisar la estructura del Estado, empezaremos a entender cuáles entidades son desconcentradas, cuáles son descentralizadas, como la descentralización por territorios,
como las alcaldías, departamentos y distritos, la desconcentración como algunas entidades nacionales, como la DIAN, el SENA, el ICBF, la delegación ya particulares, ya en la delegación es un funcionario, un delegante, una autoridad delegante delega a otro ciertas funciones y ciertas competencias. Y la centralización, entonces, que hablábamos de una centralización política, ¿sí? Porque cuando hablamos de políticas, vuelvo, insisto, estamos hablando de políticas públicas, y las políticas públicas le corresponden es a la nación elevar esas estrategias y esas planes y políticas públicas. ¿Y dónde conocemos nosotros las políticas públicas cada 4 años? En el Plan de Desarrollo Nacional. El Plan de Desarrollo Nacional es ley de la República, es de obligatorio cumplimiento, tanto para particulares como para públicos, para servidores públicos. El Plan de Desarrollo Nacional no es una figura de adorno, no, es una ley del gobierno, es una ley estatal y estamos todos, absolutamente todos, obligados a cumplir ese plan de desarrollo. Y si estamos todavía todavía más nosotros como servidores públicos dentro de la administración pública, debemos estar alineados con el plan de desarrollo nacional. ¿Y cómo se alinean las entidades territoriales con el plan de desarrollo nacional? Pues se alinean a través de los planes de desarrollo municipales y plan de desarrollo departamental. Así es como funciona nuestro Estado, así es como funciona la administración. Esa es la lógica de esta gran administración pública. Vamos entonces avanzando a hablar de el cierre de las actividades de la semana 3. Para la semana 3 teníamos un cuestionario que se supera con, habiendo sacado un puntaje superior a 70, 71, y una actividad de un estudio de caso que era el caso de 2 funcionarias en una situación de reclamación por encargo. ¿Cómo diligenciábamos o cómo encontrábamos ese material? Entonces, en territorio, lo estoy explicando porque todavía hay personas en este momento que están ingresando recién al curso. Entonces, es bueno que les quede esta información en esta grabación. Cuando ingresamos al curso, esto es lo que encontramos. Por allá un compañero me preguntaba dónde estaba el número de la ficha, es este de aquí arriba. En este momento pues ya vamos en la ficha 230, pero aquí aparece el número de la ficha, el nombre del curso y este menú herramientas, que es por el menú por el cual ustedes navegan a través del curso, ¿cierto? Y les decía al principio del curso que este menú solo tiene unas funcionalidades que están trabajando, que son las de los anuncios, contenido de cursos, foros, evidencias y calificaciones. Las otras funcionalidades no están activadas para estos cursos. Bueno, entonces para ingresar a esta, que es el contenido de curso, entramos por aquí en el menú de herramientas, contenido de curso, le damos a la opción contenido de curso y nos lleva aquí a el árbol de carpetas. Dentro de este árbol de carpetas hay una carpeta grande general que se llama proyecto y ella contiene las otras carpetas que son las de las actividades. Hay actividades iniciales, actividad 1, 2, 3 y 4. Para la semana 3 pues entrábamos en la actividad 3 y ahí encontrábamos el cuestionario y la evidencia del estudio de caso. Para el cuestionario simplemente dábamos clic en cuestionario y presentábamos la evaluación. Todavía está vigente, todavía está disponible el cuestionario, o sea que tienen tiempo de presentarlo, quienes no han presentado el cuestionario de la semana 3, o quienes tienen D, quienes obtuvieron una D, que significa no aprobado, D de dedo, por favor, repítanlo, y tienen la posibilidad de hacerlo. Este es el cuestionario, tiene 30 preguntas, y la respuesta a la calificación sale automáticamente apenas terminan el cuestionario. Para la evidencia, entonces ingresamos por evidencias, buscamos la evidencia número 3, al correo yo les he enviado siempre los formatos de los estudios de caso para que los diligencien y lo único que hay que hacer es adjuntar el archivo, escriben aquí, estoy adjuntando el archivo, le doy aquí en adjuntar archivo, lo subo y le doy contestar y listo. Con eso ya envié el estudio de caso y funciona igual para los 2 estudios de caso anteriores. Para los que acaban de ingresar, lo que estoy haciendo es explicando las generalidades pues, de cómo ingresar a la plataforma para la actividad 3, porque hay aprendices que recién están ingresando a la plataforma, entonces es importante darles esta claridad.
Bueno, ahora sí nos vamos para la unidad 4, última unidad de este curso, resultado de aprendizaje, reconocer la comisión de personal como órgano independiente en las entidades públicas según marco normativo y lineamientos de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Pero antes de continuar, voy a abrir el espacio si hay alguien que tenga alguna pregunta respecto a la unidad 3 o respecto al trabajo o al estudio de caso de la unidad 3. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta en este momento. Todos han desarrollado la actividad 3, no han tenido dificultades. Bueno, según Buenas eso. tardes, perdón. Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿quién me estaba hablando? Oscar. Ah, Jonathan me dice que todo bien, ok. Liliana me dice que no, señora. Bueno, el que iba a intervenir, ¿puedo continuar o tiene la pregunta ahí a la mano? Bueno, voy a continuar entonces. Sigo con la presentación. Listo. Entonces, último resultado de aprendizaje, reconocer la comisión de personal como órgano independiente en las entidades públicas según marco normativo y lineamientos de la Comisión Nacional de Servicio Civil. A modo de conclusión, para que ya vayamos también sacando conclusiones y se nos quede muy claro el concepto, vuelvo a insistir en la importancia de la comisión de personal dentro de nuestras entidades, dentro de la administración pública. Su importancia radica en el deber de proteger los derechos de los empleados públicos de la entidad y he hecho énfasis en que cuando nos hablan de empleados públicos, aquí está siendo muy claro y muy conciso y se refiere a los empleados de carrera administrativa. Aquí ya no se refiere al provisional, aquí no se refiere a los que tienen contratación por contrato por servicios, no se refieren a los trabajadores oficiales, no. Este empleado público del que se trata la Comisión de Personal de defender los derechos es el empleado de carrera administrativa. Listo, teniendo esa claridad, entonces dice que la Comisión de Personal actúa como primera instancia de la Comisión Nacional de Servicio Civil, a efectos de resolver reclamaciones por encargo, incorporación y desmejoramiento de las condiciones laborales, así como por la inconformidad con los compromisos concertados en la materia de evaluación de desempeño laboral. Cualquier cosa que esté por fuera de estas funciones está fuera de la competencia de la comisión de personal. No le es competencia a la comisión de personal, como se los había manifestado en otras charlas, coadministrar el personal de la entidad. No, eso no le corresponde a la comisión de personal. La comisión de personal no es una rama de la oficina o del área de gestión de talento humano. No, señores, no lo es. No coadministra personal en las entidades. La única función o las funciones claramente establecidas en la ley y a las cuales debe regirse sagradamente la comisión de personal son estas: proteger los derechos de los empleados públicos, ser la primera instancia ante la Comisión Nacional de Servicio Civil, resolver reclamaciones por encargo, incorporación y desmejoramiento de las condiciones laborales y ser la primera instancia en cuanto a las inconformidades en la concertación de los compromisos laborales. Esas y solo esas son las funciones de la comisión de personal. Entonces, otra función de la comisión de personal es resolver reclamaciones. Ah, bueno, esa es la otra función de la que estamos hablando, resolver reclamaciones de incorporación, de mejoramiento, de eso hablamos en la clase pasada. Y aquí hay una nota que la puse grande, dice, acatamiento y seguimiento de las decisiones emanadas por la comisión de personal. En la evidencia de la semana 4, en las preguntas, porque son 4 preguntas de la actividad interactiva, hay una pregunta relacionada con esto. Y es que las decisiones que tome la Comisión de Personal y las decisiones de la Comisión Nacional de Servicio Civil deben ser acatadas, son de obligatorio cumplimiento. Por eso la nota que puse aquí, acatamiento y seguimiento de las decisiones emanadas de la Comisión de Personal. No es que al empleado de carrera administrativa, si le parece, asume o toma la determinación, o si no le parece, pues no hace nada con ella. No, no, no. Qué pena. Ni la administración ni el empleado pueden
evadir la decisión de la Comisión de Personal o la decisión de la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Cómo se tramitan las reclamaciones y la notificación? Entonces, ya hecha la reclamación, vamos a ver cómo se tramita esa notificación. La notificación es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad, es decir, debe ser público la decisión que tome el Estado. Cualquier decisión que sea tomada por cualquier entidad del Estado debe ser de carácter público. Por eso dice que se materializa el principio de publicidad de la función administrativa y de las actuaciones administrativas. Entonces, para esa notificación, según lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución y en el artículo 3º de la Ley 1437, con la cual debemos estar familiarizados, la Ley 1437 es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, todo el procedimiento de nuestro actuar desarrollando la función administrativa lo vamos a encontrar aquí. Esta es la carta de navegación, este es, digamos, el diccionario, la Biblia para el procedimiento, por eso se llama Código de Procedimiento Administrativo. Todo lo que tiene que ver con el procedimiento está definido aquí en la Ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces, nos llama la atención sobre el artículo 3, los principios. Y ustedes van a ver que en todas partes siempre van a hablar de principios y lo que yo les decía al principio de esta, valga la redundancia, al principio de esta sesión. Nuestro actuar dentro de la administración pública debe ser siempre cumpliendo esos principios. Y nos vigilan y nos sancionan porque incumplimos esos principios. Por eso hay que prestar tanta atención a ellos. Entonces, en el artículo 3 de esa ley 1437, dice, todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política. Por allá hubo una pregunta en uno de los exámenes de la comisión de este año, pero no recuerdo si fue para el nivel técnico, que preguntaba o relacionaba algo similar con que si los principios constitucionales son ley. La respuesta es sí, todo lo que está en la Constitución es ley. Por eso les leí el artículo 4, Constitución Política es norma de normas, es ley de leyes, la supremacía de la Constitución. Total que los principios constitucionales son leyes. Entonces, al usted no cumplir su actuar administrativo, no estar basado en los principios, entonces usted está infringiendo flagrantemente la ley. Eso, hago claridad en eso para que nos quede, porque a veces la gente lee los principios como si fuera cualquier cosa, como un adorno. No, qué pena. Son de obligatorio cumplimiento y si usted es funcionario público, todavía más. Recuerde que artículo 6 de la Constitución, los funcionarios públicos estamos obligados, no solo por la Constitución y las leyes, sino por omisión, si omitimos el cumplimiento de estos principios, o por extralimitación, si desbordamos nuestras competencias. Con arreglo entonces a los principios de, ¿cuáles principios? Vuelven y nos los nombran: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Y en esto uno ve ciertos funcionarios que gracias a Dios no son la mayoría, gracias a Dios es la mayoría la que son funcionarios eficientes y día por día vamos a ver una administración pública más eficiente. Vemos en ese debido proceso y a veces creemos que tenemos la posibilidad de extender los tiempos, de irnos con los plazos hasta el máximo. No, pues yo tengo para responderle ese derecho a petición 10 días hábiles, me voy hasta el 10º día a la medianoche. No, qué pena me da. No, porque está el principio del debido proceso, pero está el principio de la celeridad, está el principio de la transparencia, de la eficacia y de la celeridad, que lo obliga a usted a resolver las situaciones que tenga en el menor tiempo posible. Entonces la gente cree que los límites que le pone la ley en cuanto a los derechos de petición o cualquier acto administrativo o recursos, se va hasta el final, se va hasta el último día. Y les voy a contar una experiencia que conocí el año pasado de primera mano. Un funcionario de carrera administrativa
estaba realizando su reclamación por incorporación, tenía derecho preferencial a la incorporación, por un cargo que había sido suprimido. Pero resulta que la comisión resolvió y todo esto y salió el acto administrativo, pero quien tenía que notificarlo, como leyó y decía, no, tiene 10 días para ser notificado, se tomó el tiempo y dijo, no, tengo muchas cosas para hacer, esto lo puedo hacer mañana, y de mañana en mañana esperó al último día, y resulta que el señor falleció en el día 8 de la espera, o sea, el señor tenía, o la entidad tenía 10 días para haberlo notificado, y en el día 8, por circunstancias pues, del señor, el señor falleció. Ustedes no se imaginan el problema tan grande para el funcionario que no hizo la notificación dentro del tiempo, y él se justificó, dijo, no, pero es que yo tenía 10 días. Señor, pero es que usted falló contra el principio de la celeridad y de la eficacia, ¿sí? Y todo lo que tuvo que pagar esa entidad, ¿ya? Y fuera de eso, como la respuesta había sido positiva, hubo que hacer todo el proceso de indemnización y de liquidación con el cargo nuevo, no era con el anterior. Eso significó pues digamos una dificultad, un disciplinario, bueno, muchas cosas. Entonces, yo les comento esto por si de pronto hay alguno que tiene la costumbre de esperar hasta el último momento. Yo no, pues, no pretendo de que nadie se muera, ni mucho menos, pero usted no sabe cuáles son las circunstancias de la vida, y menos ahora en pandemia. Mucho menos ahora en estos tiempos en los que estamos en un estado especial. Bueno, para esas notificaciones es necesario realizar actos administrativos. Entonces yo les voy a compartir este material. Voy a copiar de una vez el enlace para colocárselos en el chat. ¿Qué es esto? Estos son plantillas que ha elaborado la función pública. Ahí lo acabé de colocar ya en el chat para que lo copien y lo peguen, por favor, y lo tengan en su reservorio, allá en sus carpetas de cositas importantes. Son modelos de minutas y de actos administrativos aplicables a toda la administración pública, en cualquier entidad, basados en la ley 1437, en el Código de Procedimiento Administrativo. Entonces les recomiendo que conozcan esta primera parte. ¿Qué van a encontrar ustedes ahí? Actos administrativos de cómo se hace un nombramiento ordinario, un nombramiento provisional, en periodo de prueba, resoluciones de vacaciones, o sea, todas las prestaciones sociales, resoluciones por encargo, de comisión de servicios, comisión por estudios, etcétera, licencia ordinaria, licencia por enfermedad, todos los actos administrativos habidos y por haber, de todas las situaciones administrativas que tiene nuestro Estado en la función administrativa, los encuentran ahí. Entonces es un reservorio bien importante para tener plantillas de referente de los actos administrativos, cumpliendo con todo el procedimiento del Código del Procedimiento Contencioso Administrativo. Listo, para que conserven ese enlace. Y ese enlace es la primera parte, lo que quiere decir que hay una segunda parte. Entrando ahí van a mirar cuál es la segunda parte. Bueno, principios de publicidad y acto administrativo. Entonces, en virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. Principio de publicidad, o sea, está obligada el Estado, la entidad, los funcionarios, a publicar en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna. No, señor, es que usted, es que yo quiero conocer cuáles son las, cómo está definida ahora la situación, qué está haciendo Pereira en época de pandemia. Entonces, no, tiene que elevar una solicitud escrita para, no, venga. Usted no tiene que elevar ninguna solicitud escrita. El municipio, el alcalde o el funcionario encargado tenía que tener publicado eso, y debe estar en lugares visibles, debe estar publicado en la página, en carteleras, en medios de comunicación, en todas partes. Bueno, entonces, utilizando, dice aquí, todas las tecnologías que permitan difundir de manera masiva la información de conformidad con lo dispuesto en este código. ¿De cuál código estamos hablando? Del Código de Procedimiento Administrativo. ¿Qué se notifica? Entonces, ahora sí, vamos a notificar un acto administrativo. Recuerden que dentro de la función administrativa, toda la decisión de la voluntad del quehacer público, o sea, del Estado, se manifiesta a través de un acto administrativo. El acto administrativo refiere
como dice aquí, refiere a cualquier manifestación de la voluntad para producir efectos jurídicos que se dicte en ejercicio de la función administrativa por cualquier órgano del Estado. Eso es un acto administrativo. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe tener un acto administrativo? Competencia, es decir, la competencia de quien emite el acto administrativo. Objeto, la finalidad del mismo, la motivación, por qué se está motivando ese acto, y su parte resolutiva. Esos son como los elementos mínimos que debe tener un acto administrativo. Y para ello les traigo de ejemplo el acto administrativo con el que trabajamos el estudio de caso de la semana 2. Este acto administrativo tiene todos los elementos de acuerdo a la ley, de acuerdo al decreto 1437, de un acto administrativo, tiene su parte de la competencia, el objeto y la finalidad, la motivación y la parte resolutiva. Entonces también es un ejemplo, un modelo de acto administrativo que les puede servir. Y en esa resolución, si el acto administrativo o la decisión tiene un efecto jurídico, también deben indicarse los recursos. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los recursos? A su vez, el artículo 8 del decreto ley 760 establece que en la parte resolutiva de los actos administrativos que profiera la Comisión Nacional de Servicio Civil y las comisiones de personal, se indicarán los recursos que proceden contra los mismos, el órgano o autoridad ante quien deben interponerse. ¿Qué son los recursos? Pues son, digamos, esa posibilidad que tiene el reclamante de presentar su defensa, ¿sí? Es un recurso, tiene la posibilidad a través de este recurso de impugnar. Entonces dice, con el recurso de reposición, hay dos tipos de recursos, recurso de reposición y recurso de apelación. El recurso de reposición se busca que quien expidió el acto administrativo o la providencia que se impugna lo modifique, lo habíamos dicho la semana pasada. El recurso de reposición se presenta ante la autoridad que emitió el acto administrativo y el recurso de apelación, por su parte, está dirigido a aquel superior de quien dictó la providencia, ¿sí? Entonces, al jefe jerárquicamente superior a quien emitió el acto administrativo, ¿sí? Para que lo modifique o lo revoque. ¿Cómo se notifica un acto administrativo? Todo esto hay que hacerlo tal cual. Con todo, no es, oiga, mire, ya le salió por allá se encuentran al señor por ahí en los pasillos, en alguna parte, y le dicen, oiga, señor, ya le salió la respuesta, vaya, dese por notificado. No, la notificación tiene que seguir también una serie de lineamientos. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona que debidamente esté autorizada por el interesado para notificarse. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, o sea, el medio más eficaz siempre será entregar la notificación personalmente. Pero si no es posible, entonces se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figure en el expediente o que se tenga del registro mercantil. Entonces, se busca, si es un aprendiz, por ejemplo, para el caso de Sena, se busca en el registro de Sofía o en la carpeta de la hoja de vida del aprendiz, la dirección o el fax o el correo electrónico que tenga, para que comparezca informándole que se le está citando a que comparezca para ser notificado. El envío de la citación se hará dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto. Recordemos que si la ley o la norma no me especifica esos días, si son hábiles o calendario, siempre debo tomar los días como días hábiles. En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente le proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos para hacerlo. Entonces, sigo con mi ejemplo. El caso de un aprendiz que fue llevado a comité de evaluación. El comité, después de todo un debido proceso, de una serie de planes de mejoramiento, de unos procesos de condicionamiento, de llamado de atención, etcétera, llega al final a la conclusión de que debe ser cancelada la matrícula académica del aprendiz. Entonces, el subdirector, que es la autoridad para el caso de estas decisiones académicas, el subdirector del centro, elabora, pues es quien emite el acto administrativo. Listo.
para notificarle al aprendiz, entonces se trata de hacer siempre de forma personal. Si por alguna razón el aprendiz no se presenta a recibir la notificación de ese acto administrativo con el cual se le está cancelando la matrícula, entonces se buscan los otros medios, medio por correo electrónico, una dirección, domicilio, y se deja todo por escrito. Debe quedar constancia y evidencia de todo el proceso de notificación. Si se presentó de forma personal, entonces se le entrega a través de un oficio de notificación. Entonces se elabora un oficio de notificación donde se le está diciendo, señor fulano de tal, identificado con documento número tal, se le están entregando, notificando el día de hoy, fecha y hora del acto administrativo de resolución número tal, por la cual se define la cancelación o se decide la cancelación, y contra la cual procede recursos. ¿Cuáles son los recursos que proceden? Tiempo para presentar recursos, tal tiempo. ¿Ante qué autoridad lo presenta? Todo eso debe quedar en ese acto de notificación. Se entrega entonces, se hace firmar de quien lo recibe si lo está recibiendo personalmente. Pero cuando se desconoce la información del destinatario, entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer lo que se llama una publicación por aviso. Con copia íntegra del acto administrativo se publicará en la página electrónica o en todo caso en un lugar de acceso público de la respectiva entidad por el término de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro. Entonces, ¿cuándo hago una notificación por aviso? Cuando traté de ubicar al aprendiz personalmente y no pude, ni a él, ni a un apoderado, ni a alguien que lo representara. Cuando traté a través de dirección de su domicilio, correo electrónico o fax, de decirle, venga, preséntese, tenemos que notificarle un acto administrativo y no se presentó. Hecho todo eso, que es el debido proceso, no se presentó el aprendiz, entonces procedo a la tercera parte, a hacer la notificación por aviso. Entonces, lo voy a notificar por aviso publicando en un medio de acceso al público. Ahora que estamos en pandemia, pues todo será electrónico, entonces será a través de la página electrónica. Cuando estemos en la normalidad, aparte de la página electrónica, lo haremos también a través de las carteleras que tenemos en las entidades o del periódico de la entidad, si tenemos un periódico o un informativo, o si la entidad tiene radiodifusora, bueno, cualquier medio que tenga. Pero lo importante es que haga la notificación y especifique que está realizando una notificación por aviso. Debe colocar así, notificación por aviso. Y dejarla dentro de los 5 días hábiles siguientes. Finalizado ese tiempo, en esa notificación por aviso que coloca, entonces coloca el título allá, notificación por aviso, y debe pegar la copia íntegra del acto administrativo. Entonces, si lo está publicando en la página de internet de la entidad, si lo está publicando en la cartelera de la entidad, debe quedar ahí la copia del acto administrativo. Para que, y debe quedar evidencia, debe haber una fecha de fijación del aviso y una fecha de retiro. En el SENA, por ejemplo, se utiliza el sello y el sello dice fijación de aviso, tal fecha, retiro de aviso, tal fecha, y debe quedar en el expediente eso. Todo eso debe quedar claramente evidenciado. Irregularidad. ¿Qué pasa si no se evidencian todos estos pasos de los que les acabo de hablar? Entonces dice el artículo 72 de ese Código de Procedimiento Administrativo, señala que la falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente indica que sin el lleno de los requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para el ejemplo que les estoy dando. El aprendiz Pedrito Pérez nunca se presentó personalmente a recibir la notificación, entonces tratamos por dirección, el correo rebotaba, nos lo devolvían, está la evidencia de que se envió correo físico y aparece ahí la nota de la empresa que entrega los correos y dice devuelto porque no vive ahí o no lo conocen, bueno, cualquier justificación, listo. Se notificó por aviso, entonces están la notificación de aviso inicial, aviso cuando se retiró, listo. Cumplido todo eso, entonces se tomó la decisión de, se queda en firme ya el acto administrativo y se cancela la matrícula. Pero resulta que por allá a los meses o a los años, como nos ha ocurrido a nosotros en escena, aparece el doliente. Ay, qué pena, mire, era que yo estaba en España, yo tuve que viajar, yo tuve que salir, yo tuve que tal cosa y tal otra y tal. Y entonces
que se le dice, se le muestra su expediente, se le dice, mire, Pedrito Pérez, usted se trató de notificar así, así, se hizo todo este proceso según el Código del Procedimiento Contencioso Administrativo y usted no se presentó. Resulta que por allá nos pasó una vez, un funcionario nuestro, desafortunadamente, en la publicación por aviso, se olvidó de fijar la fecha de publicación de aviso y la fecha de retiro. Cuando se no fija eso, cuando se no define, pues entonces no se sabe cuándo lo puso. Entonces no puede haber certeza en que quedó notificado por aviso. Pues ahí, en ese expediente, la persona se hizo, pues, como tiene derecho a su copia íntegra del expediente, se acercó a la Defensoría del Pueblo y efectivamente lo asesoraron y dicen, le faltó esto aquí en la notificación por aviso. Y con eso, después de que ya llevaba más de un año, el aprendiz con la matrícula cancelada, hubo que reversar todo el proceso, porque hubo una irregularidad en la notificación. Entonces, miren lo delicado de las decisiones. Y esto estamos hablando pues de una matrícula académica que no implica pues hasta ahora un reconocimiento monetario, ni una indemnización, ni nada de eso. Dígame en otros casos en los que tenga que haber un reconocimiento o una indemnización, pues imagínense el grado, un año y pico de intereses, de brazos caídos o de cualquier cosa. Eso estaríamos hablando de cifras exorbitantes. Entonces, para que tengamos mucho cuidado con este código del procedimiento administrativo cuando hacemos las notificaciones. Cesación de efecto suspensivo, le habíamos hablado la semana pasada en qué consistía ese efecto suspensivo. La regla general establecida por el artículo 79 de la ley 1437, es la de que la suspensión de los efectos del acto impugnado mientras esté pendiente la decisión sobre los recursos. Ya lo teníamos claro, es decir, mientras el aprendiz, hablemos de otro aprendiz, ya no Pedrito Pérez, sino de Pablito Pérez. Pablito Pérez efectivamente se presentó personalmente, fue notificado de su acto administrativo y está corriendo el tiempo en el cual él tiene el derecho a presentar sus recursos. Mientras él presenta sus recursos, no puede, se suspende la decisión, es decir, que no se puede cancelar la matrícula. Cuando él presente sus recursos, su recurso de apelación, y si el recurso de apelación es tenido en cuenta y es suficientemente evidenciado y demuestre digamos, las condiciones de él para contravertir la decisión de la cancelación de la matrícula, entonces tendrá que reversarse el jefe de la subdirectora, para este caso, que es quien emite el acto administrativo, tendrá que entonces revertir ese acto, eliminarlo, pues suspenderlo definitivamente. Pero en caso de que no haya justificaciones, el recurso no sea lo suficientemente fuerte para soportar reversar la decisión, entonces queda en pie el acto administrativo. Cumplimiento de las decisiones. Perdón. Las decisiones en firme que hayan sido adoptadas por la Comisión de Personal y la Comisión Nacional de Servicio Civil, ya lo había dicho yo en anteriores diapositivas, con ocasión de las reclamaciones de su competencia, serán de obligatorio cumplimiento por parte de la administración. Vuelvo y les digo, esta es una de las preguntas que salen en el cuestionario de la semana 4. Es de obligatorio cumplimiento de parte de la administración. Sanciones, entonces ahora vamos a ver las sanciones. El término sanción se entiende como la consecuencia o efecto de una conducta que constituye la infracción de una norma jurídica. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909, la Comisión Nacional de Servicio Civil podrá imponer a los servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa, previo el debido proceso, cuando se compruebe la violación de las normas de carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes o instrucciones impartidas por ella. O sea que la Comisión Nacional de Servicio Civil sí puede imponer multas, sí puede imponer sanciones a los servidores públicos de carrera administrativa. Tipos de sanciones, entonces vamos a ver qué tipos de sanciones hay. Está la sanción administrativa. Se trata en esencia de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que operan ante el incumplimiento de los distintos mandatos, bien sea por las normas jurídicas o las instrucciones dadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas. Entonces, es posible que la misma Comisión Nacional de Servicio Civil realice una sanción administrativa a una entidad pública.
Y sanciones de tipo disciplinaria. Con esta potestad disciplinaria se busca particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Lo que yo les decía, tenemos que actuar, nuestro actuar dentro de la acción de administración pública debe ser con estos principios, pero también cuando regulen nuestro ejercicio también va a ser basado por el incumplimiento de nuestros principios. Y vuelvo y los leo. Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La finalidad del derecho disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos. Listo, entonces, dos tipos de sanciones, sanciones administrativas y sanciones disciplinarias. Con esto llegamos al final de esta unidad 4, diciendo que tenemos para la unidad 4 solamente una actividad que es calificable, que es esa actividad interactiva, que cuando ustedes ingresan allá a contenido de curso, proyecto y en la carpeta que dice actividad 4, solo van a encontrar esta. Es una actividad que tiene 4 preguntas, es un cuestionario de 4 preguntas y en este sí debe contestar las 4 perfectamente. Todas deben quedar correctas porque no le va a dejar pasar de ahí. ¿Qué requiere para esta actividad interactiva? Como es una actividad, es un SCORM, requiere de un buen internet, requiere a veces de paciencia para que abra el recurso. A veces me escriben, profe, se me quedó en blanco. Sí, hay que tener paciencia, se demora para abrir si su internet no es muy bueno. Cambia de explorador, o a veces por Chrome no le abre, a veces funciona más fácil por el Explorer. Bueno, completan el cuestionario cuando termine, que le dan cerrar, ustedes ven que no cierra y no cierra, esperen unos segundos, vuelva y dele cerrar, vuelva y dele cerrar, y sin que cierren ahí, vayan a calificaciones, porque ustedes ven que esta plataforma usted puede abrir varias ventanas a la vez. Entonces vuelva al menú herramientas, vaya a calificaciones, a la opción calificaciones, allá en actividades complementarias y verifique que la última actividad que dice interactiva ya tenga la A. ¿Sí? Esa es la manera pues de cerciorarse de que el sistema les tomó la calificación. Esta nota que tengo aquí, que se las he venido recalcando ya periódicamente, semanalmente en los correos, las actividades estarán disponibles únicamente hasta el jueves, es decir, hoy es miércoles, hasta mañana jueves a la medianoche. No hay más, no hay otra oportunidad. Y no porque yo no quiera, porque a veces la gente piensa, profesora, pero es que usted puede activar. No, no, yo no puedo activar. Ya está programado, el curso está programado para que cierre a la medianoche del 29 y el 30 solo me deja descargar evidencias, me deja descargar estadísticas, me deja emitir juicios evaluativos en Sofía, nada con Territorium, ya no puedo acceder a Territorium a emitir juicios o a calificar ahí. ¿Sí? Entonces ténganlo muy presente, por favor. 29 de abril a la medianoche, hasta ese día y hora, pueden realizar las actividades, las que le falten, las que tengan D. Recuerden que D significa no aprobado. Por favor, repítala. Tiene la oportunidad de repetirla. Hay varios intentos. Entonces, así es como ingresamos a la actividad interactiva, ingresando por contenido de curso, proyecto, actividad 4, y aquí está, actividad interactiva. Entonces, tengan paciencia con ella, se demora un poquito en abrir, pero ya muchos la han hecho. Inicio, escuchan las instrucciones que les dan, y le dan inicio, y listo. Y empiezan a contestar 4 preguntas. Las respuestas a esas 4 preguntas las hemos visto en este tema que acabé de exponer. Plan de mejoramiento. Ya algunos de ustedes han recibido el correo de que se encuentran en un plan de mejoramiento y ya algunos ya han recibido el correo de la preocupación. Porque desafortunadamente pues utilizamos espacios, nos inscribimos en cursos que en últimas no hacemos y le quitamos con esto la oportunidad a mucha gente. Y por esta época de que hay tanto apogeo de las convocatorias de la comisión, son muchos los que están esperando la oportunidad de inscribirse en estos cursos. Entonces, por favor, quien haya sido notificado un plan de mejoramiento, está todavía a tiempo de hacerlo, tiene hasta mañana a la medianoche, escríbame por el correo electrónico, escríbame por el WhatsApp, repórtese de alguna manera para yo saber que está interesado en realizar las actividades que le faltan y con mucho gusto yo le colaboro. Esta es la cartilla para quienes son nuevos en el proceso de las convocatorias de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que les voy a compartir el enlace cuando se los envíe con la grabación.
para conocer todo el proceso de cómo ingresar a la carrera administrativa, al concurso, en qué consiste el concurso de méritos. Y este curso, también les voy a compartir este enlace para realizar estos cursos. La ley dice, la ley 2016 del 2020, cualquier persona que ocupe un cargo en el Estado o esté vinculado en cualquier modalidad contractual, ojo con esto, en cualquier tipo de modalidad contractual, debe participar en las capacitaciones sobre el Código de Integridad del Servicio Público, con el fin de fortalecer y promover la integridad del servicio público. O sea, hay que hacer ese curso. ¿Dónde encuentro ese curso? ¿Cómo hago parte de ese curso? Aquí, en esta página, en la página de la Función Pública. También les voy a compartir el enlace. Y aparte de ese curso van a encontrar otros cursos que son llamativos para quienes trabajamos con el Estado, partiendo de mi PG, que es muy importante. Y aquí está el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Listo. Entonces también les compartiré ese enlace. Esta es una página donde les hablo de las actividades de apropiación. Es una página donde hay pruebas tipo con juicios situacionales. Pueda que las preguntas no tengan que ver con la administración pública, pero sí son modelos de preguntas de juicio situacional para que aprendamos y conozcamos cuál es ese tipo de pregunta, porque así son las preguntas desde el año antepasado. La comisión está teniendo este tipo de preguntas en las convocatorias. Entonces también les voy a compartir este elemento, este enlace, para que ingresen a esta parte, sobre todo a esta, test de juicio situacional. Vuelvo y les indico, no son preguntas relacionadas con la administración pública, no, el objetivo es que usted aprenda cuál es la técnica, digamos, el hilo conductor, cuál es la razón de ser de un juicio situacional, cómo es que preguntan, cómo es la pregunta y cómo son las respuestas, cómo se relacionan las respuestas con la pregunta. Siempre hay que un verbo rector, y entonces, ¿qué es eso del verbo rector? Entonces, les compartiré también este enlace que será de mucha utilidad para quienes participen de aquí en adelante en cualquier tipo de prueba de la convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y por último, quienes están interesados pues en la DIAN, en la convocatoria de la DIAN, también les voy a compartir esta que es la página de la DIAN, y les cuento, hay mucha información allí, muy valiosa, muy importante, de primera mano. Hay unos videos interesantísimos que les sirven a usted de escuela, para estudiar perfectamente, y está todo ahí, lo encuentran ahí. Los invito entonces a realizar los cursos del SENA, otros cursos de formación complementaria, cursos cortos. Aquí también van a encontrar en la página, entrando por Sofía, en cursos cortos, lean por favor esta nota que dice aquí, las familias en color gris. ¿Qué quiere decir las familias? Agrupan varios cursos por familia, de acuerdo a la temática, ¿sí? Entonces, las familias que estén en color gris, como este ejemplo de acá, que dice deporte, dice las familias que están en color gris, o los cursos que tengan el enlace inactivo, se encuentran cerrados para inscripción debido a la alta demanda. Ojo. Entonces deben insistir varias veces ingresando y revisando cuando esté disponible el curso. Las inscripciones realizadas a los cursos virtuales serán atendidas teniendo en cuenta el orden de inscripción. Entonces ustedes van a encontrar entre estas familias, 2 familias que les van a interesar a ustedes para los que estamos vinculados con el Estado o que estemos interesados en pertenecer o trabajar para el Estado. La familia de la gestión pública y la familia de la gestión administrativa. En esa familia de la gestión administrativa se van a encontrar con este curso, contextualización de la provisión de empleos de carrera administrativa. Insistan, 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 así lo vean desactivado, cada vez que puedan, cada semana al menos, estar consultándolo cuando esté activado. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran en la familia de la gestión administrativa. Así, o sea, como esto viene en orden alfabético, lo van a encontrar en la familia de gestión, no es esta, gestión administrativa de proyectos, no, está aquí más abajo en la parte de la G y dice gestión administrativa, y también está la gestión pública. En esas 2 familias busquen cursos que serán interesantes para lo que hacemos nosotros. Y este especialmente, muy especialmente les recomiendo que traten de hacerlo, de inscribirse, pero si se inscriben, como es tan difícil, mantiene copado, por favor aprovechen la inscripción. Llegamos al final. Muchísimas gracias.
De todo corazón les agradezco su participación. Estos han sido de los grupos más activos que he tenido durante todo el tiempo que llevo dando esta formación. Les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, entonces estoy atenta con respecto al material. Profesora, muy buenas tardes. Hola, José Félix, buenas tardes. Pues primero que todo agradecerle, a mí particularmente me ha parecido muy interesante y muy enriquecedora la información que nos has dado en este curso. Agradezco pues toda la disposición que has tenido para el desarrollo y la verdad pues me voy muy complacido con el desarrollo de este curso. Tendré en cuenta tus recomendaciones y por favor una solicitud, ese enlace que me pareció muy pertinente para todo el tema de notificaciones, encargos, nos lo puedes enviar conjuntamente con la información que muy amablemente nos envías al correo, por favor. Esa era la solicitud pues para tenerla presente y que no se quede solo aquí de pronto en el chat. Muchísimas gracias y un excelente curso, muy amable. José Félix, con mucho gusto. Gracias a ustedes por participar. Claro que sí, yo también se los envío en el correo que envío el enlace de la grabación. Listo. Muchas gracias, José Félix. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Aileen dice que excelente, con mucho gusto. José Félix, mucho gusto. Jonathan, con mucho gusto. Marlene, muchas gracias por todo. Excelente curso. Qué bueno. Me da gusto saber que les haya aportado tanto. Profe. Sí, la escucho. Profe, buenas tardes. Te escucho. Una preguntita. El examen que hicimos, que eran las 5 o 4 preguntas, algo así, ¿se puede volver a repetir? ¿O solo son...? Todas las evaluaciones se pueden repetir. Pero es que ahí decía que solo eran 3 intentos. Luego de esos 3 intentos, ¿se puede volver a repetir? Claro, todos tienen varios intentos. Ah, ok, pues gracias. Porque es que he tenido dificultad con eso para volver a repetirlo. No, entonces me escribe por el WhatsApp. Me envía el pantallazo, con el error que me sale. ¿Cómo? ¿Perdón? Cierra el micrófono. Eso. Que si tiene problemas nuevamente con el cuestionario, me escribe por el WhatsApp, a mi número celular, que ustedes lo tienen. Igual se los voy a escribir nuevamente aquí por el chat, 317-40-88-35. Me escribe por el WhatsApp y me dice, profesora, tengo problemas con este cuestionario, no lo he podido repetir, entonces ya particularmente voy y reviso el suyo a ver qué pasó. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Con gusto, Tatiana. Liliana, para servirles, mucho gusto. Voy a detener entonces la grabación en este momento y de nuevo les doy las gracias a todos por